La historia de hoy es diferente a cualquier otra historia de cueva que haya cubierto en este canal. Y después de escuchar el final, solo estarás más confundido acerca de lo que podría haber sucedido, lo que lo hace aún más trágico e inquietante. Dicho esto, como siempre, se recomienda discreción del espectador. A 1 hora y media al oeste de Springfield, Illinois se encuentra la pequeña ciudad de Hannibal, Missouri, justo en la frontera entre Missouri e Illinois. Con una población de poco más de 17,000 personas, la ciudad se encuentra directamente en el río Mississippi y es en realidad el hogar de la infancia del famoso escritor Mark Twain. Se inspiró en gran parte de la ciudad y sus alrededores, y está claro que parte de este entorno se convirtió en sus famosas obras como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Esto incluye las extensas redes de cuevas que serpentean a través de las afueras de la ciudad y el resto del estado. De hecho, Missouri es el hogar de más de 7,000 cuevas, lo que puede ser una gran cosa si eres un joven espeleólogo aventurero, o esto puede ser una fuente importante de estrés si eres un padre preocupado que intenta mantener a tus hijos seguros. En mayo de 1967, dos hermanos, Billy, Joy, y su amigo, Craig, habían descubierto lo divertido que era explorar las cuevas de Hannibal, que estaban esencialmente justo en su patio trasero. Desde cualquiera de sus casas era solo un corto paseo hasta algunas de las extensas redes de cuevas. Y con ellos entre las edades de 10 y 14 años, no había casi nada que fuera más emocionante que agarrar sus palas y linternas y luego ir bajo tierra a explorar. Estos chicos eran aventureros y amaban el aire libre, pero la espeleología en esta área era bastante común además de eso, y el estado atrae a espeleólogos de todo el país. Sin embargo, la diferencia, al menos en los ojos de sus padres, era que estos niños eran un poco jóvenes para una actividad tan peligrosa. Pero a pesar de su desaprobación, lo toleraron porque los chicos lo disfrutaron mucho. Al menos hasta que comenzó la construcción de la cercana carretera estatal 79. Cuando comenzó la construcción, toda la excavación y voladura estaba descubriendo nuevos túneles y pasajes en una cueva conocida como Murphy's Cave, lo cual fue emocionante, pero al mismo tiempo, estaba causando que otros colapsaran y se derrumbaran. Esta fue la gota que colmó el vaso para los padres. Era demasiado peligroso dado el riesgo de una caída, por lo que a los niños se les prohibió explorar la cueva de Murphy. Ahora, obviamente, los chicos no escucharon. Todos los túneles eran demasiado atractivos, así que el 8 de mayo, con el pretexto de simplemente jugar afuera, los chicos regresaron a Murphy's Cave. Debido a que la espeleología no es exactamente una actividad limpia, al regresar a casa, cubiertos de polvo rojo y marrón, la madre de los hermanos estaba furiosa y regañó a sus hijos, les dijo que limpiaran su ropa y les prohibieron salir de su patio, esencialmente castigándolos. Al día siguiente, el 9 de mayo, los padres de los niños salieron de compras y los dejaron bajo la supervisión de sus hermanos mayores. Y casi tan pronto como sus padres se fueron, los niños agarraron sus palas y linternas y se escabulleron de su patio y se dirigieron a la casa de Craig. Luego, un poco más tarde, alrededor de las 4 p.m., los tres niños fueron vistos caminando por el lado sur de la ciudad llevando todo su equipo de espeleología, presumiblemente de camino a Murphy's Cave. Poco después, los padres regresaron a casa para descubrir que los niños habían desaparecido y estaban aún más molestos. Pero con otros 7 niños que cuidar en casa, no salieron a buscar. Solo esperaban a que los niños regresaran a casa de cualquier travesura en la que se estaban metiendo. También estaba cerca de la hora de la cena, por lo que su madre sabía que estarían en casa en cualquier momento. Poco más de 1 hora después, un amigo del vecindario de los niños llegó a su casa y llamó a su puerta y les preguntó si querían ir a jugar afuera. Los padres de los niños le dijeron a su amigo que aún no habían regresado a casa y que si los veía, les dijera que volvieran a casa de inmediato. Muy rápidamente, la ira se convirtió en preocupación porque era diferente a ellos perderse la cena como lo habían hecho. Otros 30 minutos después, su hermano mayor salió a buscarlos mientras sus padres se preocupaban cada vez más. Caminó brevemente por el vecindario y luego directamente a Murphy's Cave. Cerca de la entrada, vio a algunos más de los niños del vecindario y les preguntó si habían visto a Joy, Billy y Craig, y todos respondieron que habían visto al trío dirigiéndose hacia la cueva un par de horas antes. El hermano mayor luego fue a varias de las entradas de la cueva y entró hasta donde la luz lo llevó y los llamó,
pero no hubo respuesta. Cuando regresó a casa sin ellos, su madre supo que algo andaba mal, a pesar de que solo habían pasado poco más de 2 horas. Simplemente tenía la sensación de que esto era diferente, así que a las 6:30 p.m. llamó a la policía y se lanzó una búsqueda masiva. Inicialmente, solo involucraba a los lugareños y las autoridades locales, pero a medida que pasaban las horas y los niños seguían desaparecidos, la búsqueda se convirtió en una de las más grandes en la historia del estado. Eventualmente, las noticias locales se extendieron a las noticias estatales, luego a las noticias nacionales, y muy pronto, el FBI, la Guardia Nacional y cientos de espeleólogos de todo el país estaban en Hannibal recorriendo el área. Algunos de estos fueron algunos de los mejores espeleólogos del mundo entero de la Sociedad Nacional de Espeleología, que comenzaron a explorar y mapear cada centímetro cuadrado de la cueva. Estos espeleólogos pasaron días yendo y viniendo a través de los túneles, asegurándose de que no se habían perdido ningún posible corredor por el que pudieran haber bajado. Pero cuanto más mapeaban, más desesperada se volvía la búsqueda. Muy pronto, toda la cueva había sido mapeada y revisada 2 o 3 veces. Y aunque algunos de los pasajes eran solo los apretones más estrechos transitables solo por rescatistas de menos de 100 libras, todavía estaban mapeados tan a fondo como el resto. Después de varios días de intensa búsqueda, no había ni un solo rastro de los niños. Los espeleólogos incluso habían considerado la posibilidad de una cueva que podría haber atrapado a los niños o separado la cueva en secciones separadas, pero nunca hubo evidencia de que ocurriera una cueva. Por lo que pudieron decir, no hubo escombros ni cambios recientes en los túneles, lo que hizo que el esfuerzo fuera aún más confuso. A medida que avanzaba la búsqueda y la cueva estaba completamente mapeada y revisada, la búsqueda se amplió al área circundante. Tal vez no habían entrado en la cueva de Murphy después de todo. Los buscadores revisaron un bosque local, edificios abandonados, luego otros sistemas de cuevas, y nunca apareció nada, excepto un solo calcetín en una cantera cerca de Murphy's Cave. Desafortunadamente también, esto nunca podría demostrarse decisivamente que pertenecía a ninguno de los 3 niños, lo que aumenta aún más la confusión. Esto fue obviamente devastador para las familias y los padres de los niños que se quedaron con más preguntas que respuestas. Simplemente no parecía posible que a pesar de los recursos vertidos en la búsqueda no hubiera un solo rastro de los niños. La mayor parte de la búsqueda continuó durante unos 10 días, pero finalmente la esperanza se desvaneció y la búsqueda se suspendió extraoficialmente. En la ley del estado de Missouri, los casos de personas desaparecidas nunca pueden cerrarse. Así que oficialmente, la búsqueda de los niños perdidos de Hannibal sigue en curso 5 décadas después. Y trágicamente, todavía no había evidencia de lo que le sucedió. Es posible que hubiera una cueva, pero parece poco probable que espeleólogos tan famosos se hubieran perdido los signos obvios de una. También es posible que los chicos nunca entraran en la cueva de Murphy en primer lugar. Tal vez habían descubierto otra cueva en el área que no se conoce y, por lo tanto, no se buscó. De hecho, en 2006 se realizaron más construcciones en la autopista 79 y se descubrió otra pequeña cueva. Se revisó rápidamente en busca de los niños y se descartó, pero plantea la pregunta, ¿cuántos más de ellas podrían estar al acecho debajo de la superficie en las que podrían haber entrado? Otra teoría es que hubo un posible encubrimiento por parte de la empresa constructora. Según los hermanos de los niños, las áreas de construcción no fueron advertidas y los niños habían sido perseguidos por los trabajadores de la construcción en al menos una ocasión. Poco después de su desaparición, la compañía llenó y cubrió al azar varias secciones, a pesar de las órdenes explícitas del alcalde de detener la construcción. Es posible que los niños hubieran entrado en el sitio de construcción y luego algún tipo de colapso o derrumbe podría haber ocurrido debido al terreno inestable. Pero, de nuevo, simplemente no hay evidencia de ninguna de las dos. En los últimos años, hay otra explicación más siniestra que se ha presentado. Varias personas han sugerido la participación del notorio asesino en serie John Wayne Gacy, quien fue condenado por matar a 33 niños entre 1972 y 1978. Su base de operaciones estaba a 483 kilómetros de Hannibal en Chicago, por lo que es técnicamente posible que haya estado pasando por el área esa noche. Y aunque su primer asesinato conocido fue de 1972, se cree que el total real es mayor y anterior a su primer incidente.
Sin embargo, parece muy poco probable que haya estado tan lejos de su casa justo cuando los niños se dirigían a la cueva de Murphy, aunque todavía es técnicamente posible. Aparentemente también, se informó que un hombre misterioso fue visto en una cresta conocida como Lover's Leap en los días previos a la desaparición de los niños. Pero, de nuevo, no hay evidencia concreta de nada de esto. Así que hasta el día de hoy, la desaparición sigue siendo un completo misterio. Podrían haberse perdido en la cueva de Murphy o en alguna otra cueva a pesar de lo minuciosamente que fueron buscados. Podrían haber quedado atrapados bajo los escombros de una cueva o en la oscuridad de una cueva sin poder acceder a la superficie. O finalmente, simplemente podrían haber sido secuestrados. Hoy, un monumento para los 3 niños ahora descansa cerca de la cueva de Murphy. Muchas gracias a todos por vernos. Si eres como yo y quieres desesperadamente saber qué sucedió en la historia final, me encantaría escuchar tus teorías en los comentarios. Si quieres apoyar el canal, dale like a este video. Y una vez más, muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima.